Puesto toda la información acerca de la salud de esta menor, que es lo que preocupa ahora. Bueno, vamos a hablar un poco de economía y de producción, ¿no? Y cómo impacta todo lo que está pasando en la economía de aquellos que están en diferentes sectores de la producción. Los vamos a presentar de vuelta, están aquí en la mesa con nosotros, a ver si digo bien, Diego. Sí. Diego Cifarelli es de la industria molinera, Aldo Lorrusso es empresario metalúrgico y Ariel Aguilar, que está al lado mío, es de la manufactura del cuero. ¿Quién quiere arrancar? Empecemos por acá. ¿El cuero cómo está con todo esto? Que siempre es el más golpeado por las importaciones y demás. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y te quiero agradecer lo que dijiste hace un ratito en esto de la economía real. Porque después de un supermartes, como le llaman, y esas expectativas económicas y que en la macro algunos se ponen contentos, en la realidad pasan otras cosas. En la realidad estamos cambiando cheques al 43% cuando vamos al banco, hoy a la mañana o ayer. En la realidad, vos me preguntaste cuánto vale el cuero o qué pasa con el cuero. Y yo te diría, mira, el cuero vale lo mismo que hace 2 años, $20. El problema es que hoy estoy pagando casi 500 pesos, digo, un metro de cuero, donde yo tengo, por un lado... ¿El dólar cuánto está hace un año? ¿Cuánto lo pagabas hace un año? Mira, ¿El estaba peso, 17? Sí, hacer la multiplicación por 20 es lo que daba. ¿Por qué está dolarizado el cuero? ¿Por qué? Porque es casi un commodity, en términos que el 90% del cuero se exporta. ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema que se plantea ahora? No solo la suba de importaciones, no solo la caída de consumo, bueno, esto que hablábamos de la apertura y demás, sino que además el tema del cuero y de lo que se quiere hacer con el cuero hoy en la Argentina. Acá tengo un problema de proyecto político, un problema de proyecto económico y de qué tipo de país queremos. Lo que se está planteando es sacarle los derechos al cuero crudo. ¿Qué quiere decir esto? Hoy un productor saca de la vaca, saca la carne y el cuero se lo vende a las curtiembres, porque si no tiene que pagar un 10% de impuestos para poder exportarlo así, salado como en la época de Rosas. ¿Sí? Se está planteando bajarle ese impuesto. ¿Para poder manufacturarlo acá? No, bajarle ese impuesto, sí. ¿Para qué? Para que en vez de vendérselo al mercado local, a las curtiembres, el productor del campo lo pueda vender directamente salado. Es derecho de exportación que se quede el Estado. Exacto. Y que de esa manera garantiza un mínimo para el consumo interno. Exactamente. No, pero vos calculás que como el tema de la baja de retenciones, en el caso del cuero, si vos le sacás ese derecho, el productor lo vende directo al mundo, echándole sal o poniéndole sal el primer proceso, y ya no discutimos 30 años atrás, estamos discutiendo 200 años atrás. Entonces, el problema que tengo ahí es que me quedo con menos cueros en el mercado interno a precios mucho más altos. Porque esto es lo que sucede en una cadena de valor como en la nuestra, que le afecta la caída del consumo, la suba de importaciones y medidas políticas que van primarizando la economía, ¿no? En este caso la cadena de valor del cuero. Diego, la industria molinera, ¿cómo Bueno, lo nuestro está? es un poquitito más sensible, ¿no? Inmediatamente al estar en el medio de la cadena, si el trigo vale poco, el productor se enoja, si el trigo vale mucho, la harina aumenta y el panadero se enoja, inmediatamente replica y derrama sobre los sectores más carenciados. La verdad que hemos vivido desde la asunción de este presidente una explosión en el tema del campo. Afortunadamente hemos podido cambiar todo lo que eran los índices de volúmenes de trigo que nos permitieron empezar a la molinería a buscar nuevos horizontes. No obstante eso, el libre mercado genera esto, ¿no? Que en diciembre el trigo valiera 3.000 pesos, 2.700 pesos y ayer se esté pagando casi 7.000. O sea, ayer justo tuvimos a un representante de panaderías del oeste que nos mostraba una factura, cómo pagaban 600 pesos. Claro, o sea, era carísimo. La comparación era, decía, hace 2 meses. Lo que había aumentado. 2 meses 400 claro, y este mes el panadero 650. le tocó un cóctel complicado, como nos tocó a todos los industriales, a industria, al comercio. Digamos, no solo aplica el cambio en la cotización de la divisa, sino que también eso conjuga con el aumento de las tarifas, las paritarias de los empleados y un montón de cosas, que bueno, el panadero trata de contener todos esos aumentos porque la gente no puede ir a comprar todos los días 1 kilo de pan. En la medida que la gente no ve mejorado su ingreso, va maximizando el beneficio, entonces dice, bueno, llego a la panadería y si antes con 50 pesos me llevaba 1 kilo, hoy dame con 50 pesos lo que me alcanza. Claro. Eso es lo que plantea el panadero. 20 pesos de pan era lo que decían que escuchan todos los días. Pero bueno, la realidad es que siempre hemos puesto como el cuco a la harina en el aumento de los farináceos y bueno, hoy
está casi demostrado. Yo traje unos gráficos para mostrarles cómo se comporta la harina. Ahora vemos si lo repasamos, pero pasemos a Aldo. ¿Cómo está la industria metalúrgica con lo que pasó en las últimas horas? Mira, primero la industria metalúrgica es una industria de industrias. Generalmente nosotros, por ejemplo, abastecemos cuando se hace una máquina. Es industria madre, digamos. Es industria madre en todos los países, salvo, por ejemplo, en línea blanca, que es industria para consumo. Así que tenés un sector muy variado, muy amplio. Muy sensible a los aumentos del dólar porque la materia prima, los aceros planos o los largos o todos los productos siderúrgicos están en dólares, es un commodity internacional, así que es un commodity que también está subiendo internacionalmente. Cuando ustedes ven que sube el petróleo, generalmente viene el acero atrás, así que estamos complicados ante cualquier suba de la divisa, estamos complicados con las materias primas. Es una industria muy dispar. Los autopartistas están peleando por mayor integración, ¿sí? Con el gobierno, este plan de 1 millón, pero vemos que cada vez hay más pieza importada para el armado de autos. Vos hablabas antes del tema con los convenios salariales, ¿no? De buscar un equilibrio en el tema de la modificación de los convenios. ESMATA modificó el convenio el año pasado y no aumentó la participación de autopartes locales. O sea, hay decisiones que pasan por otro nivel y no solo por el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Yo creo que nuestra industria, pensá que hay 250.000 empleados en la industria metalmecánica. A principios de la década del 2000 éramos unos 56.000, o sea, hubo un gran crecimiento en la industria. Tenemos sectores afectados porque la importación pegó fuertemente, tenemos sectores afectados porque se han dejado de fabricar la línea blanca en el país, han desaparecido fábricas de heladeras, fábricas de aires acondicionados, Tierra del Fuego está en crisis, ¿sí? O sea, es un panorama bastante complejo que los que llevamos algunos años de historia o de vida en la metal. Vienen a capa y espada desde hace bastante. Sí, yo te doy hechos concretos y en relación con los empleados. En la década del 80 y en la década finales del 2000, mi padre todavía estaba en la empresa, él ya falleció, y recuerdo bien las situaciones cuando él se fue llorando porque teníamos que suspender a los empleados. O sea, son bueno, yo lo decía antes, traumáticos. se fue llorando porque tenían que suspender a los empleados. Esto a veces se entiende poco. Los empresarios, sobre todo los pequeños empresarios, los medianos empresarios, sufren mucho el tema, porque además conseguir empleados no es fácil. No. Porque es conseguir talentos, conseguir empleados, moldearlos, formarlos, con lo cual después desprenderse, porque muchos dicen, ay, los echan. No. Puede pasar en las enormes empresas. Que ni se conocen, que no hay un trato personal. Vos entras todos los días y... Aparte no es gratuito, no es gratuito en términos personales. Claro. Pasa que el 58% de las empresas pymes de la Argentina son empresas de un promedio de 10 personas, de todos los sectores productivos. Y son las que dinamizan la economía de los barrios, ¿sí? Son las que generan el consumo. Y esto, además, no es barato ni gratuito despedir a una persona. ¿Está claro? Porque tiene un costo, además de un costo emotivo, porque uno conoce a la gente y todo lo que decía. No es que un empresario dice, gente, no, vos tenés que pagar. Son los que más saben de economía. Por lo menos tienen que saber cómo llegan a pagar el sueldo. Lo más difícil es firmar un recibo. Por lo que dicen los tres que estoy escuchando, ¿ustedes ven un proceso de desindustrialización en la Argentina? Sí, claramente. Se ve un proceso. En el caso nuestro, sí. En la metalmecánica se ve un proceso de desindustrialización. Y el gobierno suele decir ante esos casos, los empresarios se tienen que adaptar a reglas de competitividad. Argentina es un país que no está acostumbrado a reconvertirse, es lo que dice exactamente el gobierno. Y sobre todo quizás no a la industria harinera, pero sí metalmecánica y el cuero, sobre todo el cuero, textil y demás es donde muchos lo repiten, y el caso de Tierra del Fuego es otro que nosotros tengo una empresa que exporta a 14 países. Sí. Exportamos a Estados Unidos, Canadá, Alemania, toda Centroamérica, Brasil. O sea, somos altamente competitivos. Hemos invertido en la formación de nuestros empleados. Hace poco uno de mis empleados fue a Japón a hacer un curso de Kaisei y 5S. Otro de mis empleados visitó la feria más grande de mi sector, de alambres, tubos, y el mío específicamente, bulonería y tornillos. O sea, no es un problema que nuestras empresas estén muchas desactualizadas tecnológicamente o que no sean competitivas nuestros precios de salida de puerta de fábrica.
Yo creo que el gobierno, como el gobierno anterior, deben mirar los procesos y pero no los no están es lo mismo mirando. tu caso que el caso de Tierra del Fuego, que es una industria súper subsidiada que le cuesta a todo el resto de la industria. El caso de Tierra del Fuego era un caso de... Primero era una visión estratégica de la década del 70. Acuérdense que casi tenemos un conflicto con Chile porque nosotros teníamos la isla prácticamente deshabitada. Sí, estaba vacía. Se generó la promoción industrial y yo creo que era una promoción industrial a corregir. Ahora, no podemos englobar a toda la industria metalmecánica, también hay textiles en la promoción industrial de Tierra del Fuego. No podemos englobar a toda la población, a toda la industria metalmecánica por el problema de Tierra del Fuego. No, lo que pasa es que no todos los sectores se comportan y aplican de la misma manera. Yo lo que he visto en distintos sectores industriales es que hay sectores que están súper sobredimensionados. Nosotros tenemos una industria que hace 15 años eran 80 empresas y hoy son 150. Y la cantidad de argentinos son 3 millones de personas más. ¿Cómo haces para que coman 10 o 15 o 20 kilos más de pan para darle masa crítica? Tenemos que mirar al mundo. Yo lo que tengo para trabajar y pelear con este gobierno es que nos dote de la competitividad necesaria para poder salir a pelearle al mundo mano a mano con los mejores países. ¿Competitividad te referís a precio del dólar? No exactamente. Me refiero a toda la cantidad de cosas que se han generado y que se están tratando de desburocratizar, que son la cantidad de papeles que tenés que presentar y barreras que tenés que traspasar como si fueras un extranjero para mandar un producto a otro continente. Los impuestos. ¿Cómo? Lo que se habla siempre. Lo que se habla de los impuestos, las cajas chicas, todas las cosas que se fueron generando para pagar suelditos de lo que sea, que esa es la realidad. Nosotros no se puede seguir mirando los 40 millones de argentinos como el mercado real. El mercado real aplica a otros países. No podemos tener una balanza deficitaria con Brasil de 7.000 millones. Ahí es donde hay que mirar. Hay trabajo para todos, el tema es encauzar y o sea, vos decís, pasamos de 80 en tu sector a 150. Sí. Y la verdad que no pasamos de 40 millones de argentinos a 80 millones de argentinos. No es proporcional. No está el ¿Cómo hago para darle trabajo a toda esa gente? Tengo que exportar. Claro, lo que vos decís, están todos preparados y hay que tenés que buscar mercado afuera. Por supuesto. Ahora, ¿cómo hacemos para buscarlo? ¿Estamos en condiciones o necesitamos que el gobierno nos ayude con medidas? Mira, ¿no? Para el poder sector nuestro, Fernando, fue históricamente un sector exportador, el de las manufacturas del cuero. Y el desafío es no ser reconocidos por el cuero, sino por los productos del cuero, como era históricamente, sí, hasta el año 2008. Ahora, ojo, porque la competitividad que vos nombraste recién, el gobierno la plantea en términos de salarios. Y la verdad que en el caso nuestro, en el textil, en el calzado, en la manufactura, la parte salarial puede ser un 20% del producto. Yo, chicas, hoy casi que les diría que nosotros no damos ningún aumento, 0% de aumento. Sacamos el costo salarial y los precios en las vidrieras de los zapatos y las carteras no les bajan. ¿Por qué? Porque la estructura de costos está por fuera de las fábricas. Y entonces vos tenés un 15, un 20% o 20% casi de logística. ¿Logística qué es? Combustibles y peajes. ¿Quién regula combustibles y peajes? El Estado. La parte impositiva que nombraba. La carga impositiva que tenemos, del 35%, es grandísima. Y no planteamos no pagar impuestos, sino una reestructuración de impuestos. Quienes más mano de obra generan, yo no sé cuánto empleo genera el campo. Sí te digo que solamente la cadena de valor del cuero, toda la cadena genera casi 65%. A ver, desde afuera se ve, sin estar en tu sector, se ve distinto. Uno dice, a ver, si ellos exportan el 90% del cuero y saben que lo pueden vender con $1.25, ¿por qué cuidarían los precios acá en la Argentina? Le conviene venderlo, ganar en dólar y listo. Eso es lo que se ve desde afuera. El productor. Exacto. ¿Cómo es ¿cuál es el motivo entonces por el cual también aumenta también aumenta aquí dentro del país? Obviamente se sabe. ¿Aumenta el cuero? Claro, tiene que ver con que les conviene sacarlo por el dólar. Sí, por supuesto. Ya, de hecho, nosotros con solo por eso, porque el costo también aumenta, el costo del productor y de toda la industria del cuero también aumenta a partir del dólar. Si quieren ustedes solo trabajar mercado interno, tienen un montón de insumos que se fueron por las nubes, tienen las tintas. Sí, está muy bien la pregunta, porque si hablamos solo de los cueros tenemos que decir que ya teníamos una disputa con las curtiembres porque el 90% de los cueros se van en estado terminado o semiterminado en la Argentina hoy, en la actualidad. Eso hace que se desarrolle el primer eslabón de la cadena de valor, que ¿qué es? Las curtiembres. Sí. La pelea nuestra, ¿cuál fue? Que quedaran más cueros para que avanzara y exportáramos carteras y zapatos. ¿Está claro? Entonces, esta era la discusión. El problema es que tengo una discusión hacia atrás ahora, porque estamos planteando venderlo ya con la sala arriba, desde el campo. Pero sin la estructura de costos, yo me voy a decirte las cadenas de comercialización. Eso te quería preguntar, hacer un poco de hincapié ahí. Vos dijiste que tenés un 20% de costo salarial y casi lo mismo
de logística y distribución. Sí, claramente, pero esto está pasando en todos los sectores, lo del costo logístico. Sí. El costo logístico es lo mismo si llevas cuero o si llevas un cochecito de cuero. Pero te pongo un ejemplo muy gráfico. El primer exportador del mundo en harinas es Turquía. ¿Sí? Turquía tiene una situación del Estado que les da compensación, no importa. Turquía, para llevar una bolsa de harina de un molino y llevarla a otro continente, todo ese costo que le llamamos FOBIN, le sale $47. Si yo agarro una bolsa de harina de un molino de Argentina, promedio a 200 kilómetros de la capital, lo llevo al puerto, del puerto lo subo a un barco y lo llevo a otro continente, al mismo continente que lo llevó Turquía, ¿sabes cuánto es eso? 94. Somos $50 en un producto que vale $400, 350. No te estoy hablando $50 anticompetitivos en 1000. Claro, pero ¿cuánto representa los 47 para el turco y cuánto representa los 90 para el argentino? Bueno, mira, ese costo logístico, si vos exportás leche en polvo, es el 3%. En harina, que vale $400, es el 23,4%. ¿Cómo haces para exportar una mercadería que tiene de costo logístico? Pero, ahora, yo le pregunto una cosa. Se supone que en el gobierno hay cráneos que vienen del sector empresario. Se supone que Macri se dice tener una tendencia desarrollista en materia proindustrial y todo esto. Explicado así de fácil, ¿por qué no lo entienden? ¿O no lo pueden hacer? Bueno, porque no es fácil. ¿Qué es lo que creen no es fácil de desactivar, ¿no? Bueno, por eso, entonces no es fácil. Tenés camiones en el medio, tenés un montón de situaciones que se fueron creando que no son fáciles de desactivar. Que por más que quiera el gobierno es complicado. No tengas dudas que el Estado la entiende, lo he discutido con el ministro de Agroindustria, lo he discutido con todos y lo entienden. No es que mañana te dicen, bueno, ¿cuántos sos anticompetitivos? $50, listo, los tenés. No es así de sencillo, pero bueno. No es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de proyecto. Nosotros también le explicamos todos estos problemas. Entonces, por más que vos me digas, lo más importante son las pymes y vamos a cuidar a las pymes y podemos decir un montón de cosas lindas. Lo primero, volver a administrar el comercio. Yo entiendo que no puede de un día para el otro el gobierno decir esto, pero por algún lado arrancás. Cuando querés arrancar, por ejemplo, con los sindicatos, ¿te encontrás con la primera traba? O sea, ¿dónde está la traba? Lo que pasa es que nuestro país no terminó de definir un modelo, si somos proveedores de materia prima o si queremos una industria desarrollada. Esa es una disputa histórica en el país. No. ¿Pero por qué tiene que ser uno o lo otro? No, por eso, no tiene que ser uno o lo otro. No es necesario contundente en ser granero. Pero nosotros exportamos trigo y exportamos harina. Y sí, pero es la disputa lo que pasa es que a lo mejor eso está más afiatado en la economía, porque tenemos siglos exportando materias primas y lo otro requiere un poco más de ayuda. Sí. Y si no recibe ayuda... También tenemos décadas intentar haciendo sustitución de importaciones y tampoco es algo que funcionó. La discusión de la sustitución de importaciones empezó a fines del siglo XIX, ¿eh? No es nuevo. Por eso el gobierno sitúa el problema de los 70 años. No, la discusión por la sustitución de importaciones empieza en la fundación de la UIA. En donde se ven las reglamentaciones y la disputa. Venimos un poquito lentos. Bueno, la discusión del cuero empieza con Rosas. O sea, hay un problema que ningún gobierno hasta ahora pudo solucionar. Claro. La de la harina es de 400 años. Exactamente. Es mejor, a ver, ¿qué es mejor? ¿Importar trigo, harina o...? Digo, en algún momento tenés que arrancar. Sí, yo creo que primero desburocratizando, como se está haciendo, que es sacar una cantidad de trámites enormes que antes el SENASA... ¿Eso está empezando a pasar? Está empezando a pasar. ¿Por lo menos en tu sector? Sí. Afortunadamente está empezando a pasar, lo que pasa que, bueno, la celeridad que necesita el empresario para... Yo tengo hoy a 100 empresarios que tienen 5, 10, 20 millones de dólares invertidos en máquinas que las ven funcionar 15 días de 30. ¿Están felices? No están felices, pero es la realidad. Es la realidad. Bueno, ellos están teniendo la paciencia, obviamente que la transición pensamos que iba a ser un poco más suave, no pensamos que iba a ser tan aguda, está siendo aguda, esperemos que pase lo más rápido posible. El gobierno desequilibró algo que no tendría que haber descuidado, que es la idea de sostener el mercado interno. Ya te digo, yo exporto, pero yo necesito un mercado interno fuerte también para exportar. Ningún país es exportador de 100% de sus productos industriales. Tiene un mercado interno fuerte. ¿Eso no cuidar el tema de importaciones? El mercado interno. Entre otras no cuidar el mercado interno. Porque vos, acá hay una cuestión que para lo que no entendemos puntualmente de economía, qué sé yo, te dicen, no, porque viste el tema de las importaciones está destruyendo todo. Y viene uno del gobierno y dice, no, mirá, nada que ver, te muestro las cifras. Y vos ves las cifras y efectivamente por ahí no están desbordadas Fernando, respecto a años anteriores las importaciones. Pero me permitís, yo tengo mucha diferencia porque nosotros le hemos llevado al gobierno los datos que vos decís en papel diciendo está pasando esto en el sector, con unidades,
con la suma de los despachos de aduana. Lo que nosotros sí tenemos de manera certera son los datos. Y si yo te digo que se importaron un 80% más de productos de manufacturas en los últimos 2 años, ¿sí? Sumaron 80%, textil subió más del 100% en prendas terminadas, calzado estuvo en un 55% de unidades importadas, son números de despacho de aduana indiscutibles. Todo lo demás empezamos a discutir si queremos ser un país definitivamente aperturista. ¿Y vos no tenés posibilidad de competir contra esa gente? Pero es que no se trata de una competitividad, porque ¿sabes por qué pasó? ¿Sabes lo que sucedió? Lo primero que dijo Duhovne cuando asumió fue, vamos a subir las importaciones para regular los precios. ¿Qué pasó con la inflación? 41% el primer año, 26% el segundo, vamos a 20 y pico % este año. O sea que la apertura de importaciones no te bajó los precios. ¿Por qué? Porque la estructura de costos acá está fuera de la cuestión de la fábrica, que ahora estamos hablando de impuestos, de logística, de cadena de comercialización. Es imposible que un centro comercial de un barrio Morón pague 100.000 pesos de alquiler. A ver, todo eso hace a costo, todo eso hace estructura de costo. Entonces te encontrás con que el producto importado, por más que haya sido importado para bajar los precios, porque así regulaban el mercado, los precios, señores, no bajaron y tuvimos la inflación que tuvimos. Está claro que tampoco funcionó esa receta de subir las importaciones para bajar los precios. Ahora, ¿nadie se achica? Digo, porque es cierto lo del local. Ahora, el que te lo alquila a $100.000 por mes, te lo quiere seguir Hoy se le alquila a una financiera. Y pronto, antes se le alquilaba los todos por 2 pesos. Sí, hay distintas estructuras que... Claro, es distinto. Que otros países, qué sé yo, que era un laburo financiero también. Claro, está claro. También es cierto, si vos pones una tasa de interés de inversión en activo financiero al 40, al 50%, creo que ni harina ni hablando molino, de la tasa. Si hoy tengo que arrancar una inversión con voy a esa poner un tasa, molino, pongo Claro, esa tasa eso les quería preguntar. En la última suba de la tasa al 40%, ¿cómo los afecta? Y en todo lo que es financiación directa, la financiación directa para inversión productiva desapareció. Los créditos que eran subsidiados para invertir en lo que nosotros llamamos los fierros, desapareció. La línea leasing. La línea leasing desapareció. No obstante, si sirvió para calmar la volatilidad que estamos teniendo y tranquilizar un poco las cosas, bienvenido. O sea, no la podés sostener en el tiempo, una tasa de interés de 40, 43%, pero si te sirvió por 30 o 60 días para que la divisa no explote como estuvo explotando, a nosotros como sector nos viene bien, porque, perdóname, termino. El trigo es dólares. El productor tiene el trigo en el fondo del campo y dice, ¿qué hago? ¿Lo vendo o no lo vendo? Con la volatilidad del dólar, ¿qué dice? Si lo tengo en dólares, ¿para qué lo voy a vender? Vos vendés y tenés una ahorro en dólares, no lo hacés. Con la tasa pasó siempre acá que escuchamos acá durante meses a muchos economistas o empresarios decir tiene que bajar la tasa, tiene que bajar la tasa en el paso previo, digamos, antes de diciembre, cuando incluso desde el gobierno algunos a Sturzenegger le exigían bajar la tasa. ¿Por qué el discurso era, si baja la tasa va a ir más plata a financiamiento productivo? Y lo que termina pasando es que baja la tasa y la plata va al dólar, no va al financiamiento productivo. Porque, a ver, de vuelta con las anécdotas, yo por lo menos ya vi 2 veces esta política. Mi padre la vio una vez más y siempre terminó en el mismo lugar, ¿eh? Siempre terminó con la destrucción de los puestos de trabajo. O sea, yo no veo que la situación vaya a cambiar. Si siempre aplicás una política... Lo entiendo perfectamente, compañero, que bueno, si es para parar el dólar, bueno, paremos el dólar, no. ¿Y la actividad productiva? Paramos la actividad productiva también con la suba de tasa. Después depende de quién, porque a la curtiembre le conviene un dólar más alto para poder exportar. Bueno, pero ahí tenés un tema, porque vos fíjate que subieron la tasa para bajar el dólar igual subió, subieron las listas de precios casi un 10% y al banco, fui ayer, al 43%, dije, te voy a hacer claro, un cheque de un cliente, ¿qué está haciendo un pyme hoy? Le dice a su cliente, comprame a 90, 120, 150 días, tirame unos cheques porque no hay venta. ¿Y qué hace con ese cheque? Va al banco, lo cambia o lo revienta, lo van a entender bien los empresarios, lo revienta en el banco, si no hubo una cueva, lo revienta en el banco y entonces un cheque a 60 días que yo tenía de 100.000 pesos de un cliente, resulta que hace 3 semanas me daban 96.000 pesos con una tasa del 25%, que igual es alta, está clarísimo que es alta. Ayer 91.000 pesos por ese mismo cheque de 100.000 pesos a 60 días. Esto es la vida real. Porque ¿sabes por qué se revientan cheques? Porque hay que pagar los salarios. ¿Sabes por qué se revientan cheques? Porque hay que pagar las cargas sociales que están atrasadas y que explican los 200.000 embargos a pymes que hubo el año 2017. 200.000 embargos a pymes. Es una locura el número. Ahora, hay mucha diferencia de estándares de cómo están un sector y otro, ¿no? Sí. Digamos, no hay un estándar medio de decir, bueno, algunos están un poquito mejor, otros están un poquito peor. No, hay algunos que están muy mal y hay algunos que, no te digo que están recontra bien, pero están bastante bien. Digamos, no hay una paridad entre todos los sectores.
digamos, una línea media en la cual se puede flotar un poco más arriba o un poco más abajo. Lo que pasa, Fernando, que lo que yo creo que sucedió es que había sectores un poco más cómodos que otros. En el último año ajustó para todos, y en los últimos meses más. Y aquel que estaba apenitas sobre la línea de flotación, ahora está por debajo de la línea de flotación. Y aquel que estaba un poco más holgado, hoy está ajustado. Esa es la realidad de los distintos porque cuando vos pones un parámetro medio y flotás arriba o flotás abajo, ahí sí empezás a ver a los jugadores. Ahí sí empezás a decir, bueno, pero vos no estás haciendo las cosas bien. Por eso estás flotando abajo. Y empezás a decir, mirá, qué bien que la está haciendo este que está flotando arriba. Pero claro, tenés estructuras de costos que te destruyen, tenés un montón de cosas, o importaciones como decís vos. Digamos, tenés un montón de cosas que te dejan muy abajo o muy arriba. No hay una línea media. No, es difícil en la industria tener una línea media. La verdad que es difícil. El campo es distinto. El campo es distinto. Lo que vuelvo al tema de la idea de planificación. También un Estado muy liberal descree de la planificación de la economía, de planificar el futuro industrial. Eso se descree. Es más, siempre digo lo mismo, el gobierno anterior tampoco creía en eso. Era un ir haciendo, mejorar la macro, esto te genera trabajo abajo, pero no veo lo que pasa. Entonces quizás se da lo que él dice, te generé consumo, se abrieron un montón de empresas que hoy cierran, eso tendría que haber sido estudiado, planificado. Entonces pasamos de una situación a la otra y nosotros estamos en las pymes muy desguarnecidos, hasta te diría intelectualmente. Aldo, les agradecemos a los tres la visita. Queríamos escucharlo, es muy interesante escuchar. A ver, esta es la gente que paga sueldos, la gente que paga salarios, lo que más saben de economía. Yo insisto con eso, el que tiene que ver cómo hace para sostener su empresa pagando sueldos y teniendo a los empleados cara a cara, diciéndole te puedo pagar, no te puedo pagar, son los que entienden cómo llegar a fin de mes, no en la casa, sino en una empresa. Así que, Aldo, gracias. Diego, gracias. Ariel, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.